misericordia de Él, que podemos hablar y que verdaderamente sea el Espíritu trayendo, como decía mi hermano, ese de nuevo, ese discernimiento a nuestros corazones. Pues hermanos, quisiera comenzar, si me permiten, con una pequeña alabanza, glorificar el nombre del Señor. Por aquí. Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Sí, mi hermano, te escuchamos bien. Ok. Ahí vamos. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Yo Soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Yo Soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Yo Soy. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Es tu nombre santo, santo, oh Dios. Es tu nombre santo, santo, oh Dios. Dentro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Yo Soy. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios.
Gracias al Señor. Entramos al lugar más santo a través del Cordero de nuestro Señor. Qué bendición es poder honrar su santo nombre, poder alabarlo. Gracias al Señor. Pues hermanos, venimos para los que estamos en el grupo de Logos, venimos perseverando en la lectura de las Escrituras por su misericordia. Ha sido de gran provecho verdaderamente lo digo en lo personal, para mi vida y para la vida de mi familia. Verdaderamente, hoy el Señor, la verdad, ha puesto una palabra en mi corazón que ha sido también de mucho provecho para mí. He podido meditar en esta palabra, he podido contemplar a Dios en ella. Espero que de la misma forma sea para ustedes. Esta palabra me ha advertido, me ha exhortado de muchas cosas y ojalá sea también de gran bendición para cada uno de ustedes. Quiero hacer una oración. Señor, entrego mi vida a ti, Señor, sabiendo que no soy nada, nada sin ti, Señor. Quita de mí, Señor, todo aquello, Padre Celestial, que sea estorbo para tu Santo Espíritu, que sea tu Santo Espíritu, la vida de tu Santo Espíritu, fluyendo, Señor, para que sea tu palabra, subiendo, Señor, como olor fragante, Señor, y que sea rema, que sea de revelación, Señor, a cada uno de nosotros. Ahora me entrego en tus manos, Señor. Fortalece mi espíritu, fortalece mi alma, Señor. Gracias te doy a ti, amado Rey. Amén. Hoy verdaderamente pues quiero compartirles algo de Segunda de Pedro. Hasta el día de hoy, hemos leído ya la segunda epístola del apóstol Pedro. Y es una epístola bastante, ¿cómo puedo decir? Esta epístola no exhorta, sino que nos advierte. Y quiero comenzar con una oración, con un relato que leí en un libro que dice: no hubo promesas, solo una mirada inolvidable en su corazón. Y aquella palabra resonando en sus oídos: sígueme. La va a leer otra vez. No hubo promesas, solo una mirada inolvidable ardiendo en su corazón y aquella palabra resonando en sus oídos, diciendo: sígueme. Esta frase o este pedazo de este libro, más bien es como una prédica de un hermano acá en Chile que se llama Rodrigo Abarca. Se los recomiendo. Está en la página de Aguas Vivas. La verdad no es por hacer publicidad, es una página de mucha bendición. El libro se llama Regresando a la Iglesia, de Rodrigo Abarca. Y la verdad yo me imagino este escenario que si ustedes escucharon, básicamente es el llamado a los apóstoles, ¿no? Es el llamado a los apóstoles. No hubo promesa, solo una mirada inolvidable ardiendo en cada uno de sus corazones. Y aquella palabra resonando en sus oídos que decía: sígueme. Recuerdo allá en Mateo cuando leíamos el llamamiento del apóstol Pedro, de su hermano, el llamado del apóstol Juan con su hermano Jacob, del llamado de Leví, de Mateo, que solamente decía: sígueme, sígueme.
es hermoso y quiero comenzar con esta palabra, que sea como de inicio y que sea resonando en nuestra mente hoy, de cómo fue ese llamado de los apóstoles. Y uno de esos apóstoles fue el apóstol Pedro, Simón en su entonces, que más adelante, como pueden saber, eh, Jesús le pone Cefas, que es Pedro, piedra pequeña. Pero gracias al Espíritu, hoy podemos estar firmes en la roca grande, ¿ya? No en la roca pequeña. Pero gloria a Dios por esa roca pequeña, porque en esa roca pequeña el Espíritu nos permitió y nos enseñó muchas cosas que hasta hoy en día podemos leer las epístolas del apóstol Pedro y en Hechos, sus hechos. Quiero hacer una pequeña presentación de lo que es la carta para que nos ubiquemos de pronto en un contexto, ¿cierto? De esta carta. Esta carta fue un poco polémica, como les dije al principio. En la historia fue bastante discutida, fue bastante polémica por los historiadores, por los mismos creyentes, fue un poco polémica. Porque decían que no la había escrito el apóstol Pedro. Dudaban de la credibilidad de su carta. Entonces la hace más interesante aún, pero está en la misma carta podemos encontrar evidencias claras de que fue el mismo apóstol Pedro quien la escribió. Comenzando desde que él en su inicio comienza diciendo Simón Pedro. Aparte, hay un suceso que solamente él cita y dice que estaba ahí en ese monte de la transfiguración, en ese monte de la transfiguración, cuando sucedió la transfiguración del Señor Jesucristo, y vino Elías y Moisés, él estaba ahí, y lo cita aquí. Entonces hay evidencias, hermanos, para saber de que la carta es del apóstol Pedro. Esta carta fue escrita alrededor del año 66, 67, pues también la misma carta del apóstol Pedro, al igual que la carta de Timoteo, de segunda de Timoteo, al igual, fueron las cartas como de despedidas. La carta de segunda de Timoteo fue como la despedida o la última carta del apóstol Pablo. La primera y la segunda carta de Pedro también fue como la despedida. Esto básicamente sucedió un tiempo antes de su muerte, de la persecución que en ese entonces estaba a la orden de Nerón. Entonces, la carta de segunda de Pedro, eh, al igual que Judas, es una carta de advertencia, igual que la de segunda de Timoteo. Es una carta de advertencia que nos advierte de asuntos que están verdaderamente sucediendo dentro de la iglesia. En ese momento estaban sucediendo dentro de la iglesia. Asuntos bastante delicados. Un hermano decía que estas dos cartas hoy en día son las cartas que menos comentarios tienen. Y hablo de la carta de segunda de Pedro y la carta de Judas. Son las cartas que menos comentarios tienen, que menos se predican. Y es interesante, ¿no? Saber por qué. Es interesante por qué estas dos cartas son de las que menos se hablan. Y por eso me llamó mucho la atención esa mención de este hermano, el por qué, ¿cierto? También otro hermano decía que de todo el Nuevo Testamento, estas dos cartas están como en el cuarto de San Alejo, no sé si me hago entender, pero como en el cuarto oscuro, el cuarto donde nadie quiere ir a abrir.
Y entonces más interesante y más me llamó la atención de poder saber el por qué, ¿no? Entonces, básicamente el mensaje principal que nos habla esta carta es de denunciar los peligros espirituales que habrían de introducir en la iglesia de Cristo. Este es el mensaje principal que nos habla la carta de Segunda de Pedro. Y básicamente la carta de Judas también es muy cortica, pero habla de esto, de denunciar los peligros espirituales que se habrían de introducir en la iglesia de Cristo. La verdad, la primera epístola de Pedro nos exhorta, ¿cierto? Relata como una palabra de aliento, de esfuerzo a aquellos que están padeciendo persecución a causa del Señor, ¿no? Por su nombre, que están siendo perseguidos. Mas la segunda epístola de Pedro no nos exhorta ni nos alienta. Esta carta es certera. Esta carta nos advierte esos asuntos. Esta carta nos dice, hay cosas espirituales que se han de introducir en la iglesia de Cristo. La primera carta nos habla de las cosas externas, de lo que estaba pasando, de lo que sucedía en el entorno por causa de la persecución a los cristianos, la parte externa. Mientras que esta epístola, la segunda epístola, la segunda carta, nos habla de las cosas internas. Nos estaba hablando de las cosas internas, pero hermanos, muchas veces nos preocupamos mucho por las cosas externas. No estoy diciendo que sea malo, pero a veces enfocándonos tanto todo nuestro esfuerzo a las cosas externas que nos olvidamos verdaderamente de las internas. Y esto también se habla tanto en lo personal como en lo colectivo, como en la iglesia. A veces nos preocupamos tanto por, por ir a evangelizar, nos preocupamos, no estoy diciendo que sea malo y no quiero que se malinterprete, sino que el Señor nos muestra aquellos procesos, ¿no? Muchas veces conocemos al Señor y automáticamente creemos que estamos listos, perdón, para ir a predicar el Evangelio y hacer las cosas externas. Y decimos que ya estamos listos para padecer por su nombre. Estamos listos para dar nuestra vida por Él. Pero hermanos, a veces nos enfocamos tanto en eso externo que olvidamos lo interno. Y asimismo, es en lo colectivo y en la iglesia, cuando nosotros entendemos que tenemos que preocuparnos dentro de la iglesia por mi hermano. ¿Dónde está yendo mi hermano? Con un celo santo, ¿ya? No con obsesión de saber las cosas completas de mi hermano, de qué hacen con la familia, no, pero es bueno preocuparnos por aquellos asuntos internos, estar apercibidos, que el Espíritu abra todos nuestros sentidos para saber qué es lo que viene, hermanos. Aquí Pedro les estaba diciendo que había apostasía, estaban cayendo de la gracia, estaban cayendo y ya eran personas que verdaderamente se les había dado el Evangelio y aquellas personas estaban volviendo, había apostasía entre ellos. Aquí Pedro nos habla de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y no lo habla de una manera, ¿cómo puedo decirlo?, delicada. Lo habla de una manera bastante fuerte, denunciando a los falsos maestros, denunciando a los falsos profetas. Como en el Antiguo Testamento leíamos en Jeremías, en Isaías, habían falsos profetas entre ellos y se levantaban a anunciar la palabra falsa que supuestamente venía de parte del Señor.
Bueno, estamos en un mundo donde hay muchas corrientes, culturas diferentes, anunciando palabras extrañas y debemos estar apercibidos de eso. Pero de ahí donde yo no quiero entrar básicamente en ese punto, pero cómo nosotros denunciamos estos peligros espirituales si aún no dejamos que el Espíritu Santo sea formado por completo en nosotros, en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos ir a denunciar esos espíritus? ¿Cómo sabemos qué espíritus son? En primera de Juan 4, en 4, 1, 2, nos habla algo muy, muy importante. Juan, en esa primera carta de Juan, Juan dice, probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. La voy a leer completa. No creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto entonces, en esto conoced al Espíritu Santo. Hermanos, en Mateo 24 también podemos ver que el Señor nos anunciaba de estos lobos disfrazados de ovejas. Pero nosotros, ¿cómo podemos percibir esto? Nosotros, ¿cómo podemos probar los espíritus si son de Dios? Hay un antes de eso, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros decir que estamos listos para padecer por el Señor? Y verdaderamente con convicción en la práctica poderlo dar como testimonio? Debe haber un antes y un proceso que nos lleve a eso. Y básicamente es ahí donde el Señor me ha llevado y de alguna forma he contemplado al Señor ahí en mi vida. Personalmente me ha exhortado el Señor mi vida con este tema. Y quiero leer cómo comienza la segunda carta del apóstol Pedro. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no quiero avanzar mucho, pero me quiero detener ahí en el primer versículo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Bueno, aquí Simón, no sé si todos conocen la historia del apóstol Pedro, pero todos sabemos ese Simón cómo era, ¿no? Impulsivo, ¿cierto? Llevado por el viento, por sus emociones. Y es curioso que él inicia mencionando su nombre antes de que Jesús se lo cambiara a Pedro. Y él aquí comienza diciendo Simón. Llama su pasado, recordando de dónde venía, no olvidando de dónde el Señor lo había sacado. Es importante eso en nuestras vidas, porque el orgullo a veces viene y nos llenamos de altivez, creyendo que somos mejor que el hermano, porque de pronto tenemos algo de conocimiento. No, hermanos, aquí el apóstol Pedro nos da una gran lección de que él no se olvidaba, por más que él era la roca pequeña,
Él no se olvidaba de su raíz. Y después dice Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ahí quiero hacer hincapié, quiero hacer alusión en la palabra siervo. La palabra siervo en el original griego, la palabra original ahí viene siendo doulos, que traducida al español es esclavo. Entonces Pedro estaba diciendo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Y ahí es algo curioso porque primero cita ser esclavo de Jesucristo a ser apóstol. Pero, ¿qué entendía Pedro por ser un esclavo de Jesucristo? ¿Qué entendía Pedro por ser ese siervo de Jesucristo? Hermanos, en el Imperio Romano, en ese tiempo, era algo tan natural tener esclavos. Era algo tan normal. A veces se decía que en las mismas ciudades había más esclavos que amos. Entonces era tan normal la esclavitud en ese tiempo. Era tan normal que una persona pagara unas cuantas monedas por la vida de otra para que le sirviera. Y no solamente le servía, le privaba de toda libertad. Le quitaba todo derecho por sí mismo de vivir su propia vida. Pero Pedro algo entendió de eso en el caminar del Señor. Algo entendió el apóstol Pedro de eso. Y entonces, ¿qué es ser un doulos de Cristo? ¿Qué es ser un esclavo de Cristo? ¿Cierto? Es interesante qué es ser un esclavo de Cristo. Y Pedro entendió que Cristo pagó en la cruz, que Cristo lo compró y lo hizo esclavo de él. El apóstol Pedro entendió que ya era posesión de Cristo, que había uno mayor que todos, que había pagado un alto precio por su vida y que lo había comprado como un esclavo, tal cual como un esclavo. Pablo también entendía esta realidad y lo mencionaba y lo mencionaba en muchas de las cartas. Lo mencionó diciendo que era siervo de Jesucristo. En Primera de Corintios 8:20 dice, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso lo dice en Primera de Corintios 8:20 el apóstol Pablo. El apóstol también entendió esto que entendió Pedro y que estamos aquí viendo. Él entendió que fue comprado con un precio. Y dice glorificar. La palabra original de glorificar ahí es doxazo, que significa rendir. Viene de la palabra también gloria, que es peso, ¿no? Pero ahí esa palabra glorificar es rendir. Y Pablo entendió que igual que un esclavo, él tenía que rendirse completamente a Cristo. Porque él no le pertenecía. Él mismo no se pertenecía. Mira lo que dice. Dice, pues a Dios, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, aquí nos está hablando
nos está hablando de un servicio completo de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, de una obra que tiene que hacer el espíritu desde lo más profundo de nuestro interior. La obra tiene que venir de adentro hacia afuera. Y aquí Pablo nos lo muestra. Pablo entendió que ese glorificar verdaderamente era rendirse totalmente. Pero hermanos, el siervo o el doulos, el esclavo de Jesucristo, no puede comenzar a realizar sus labores, sus tareas, sin antes saber lo que su amo quiere, ¿cierto? Si yo fui comprado, si yo fui comprado, yo tengo que saber por qué motivo yo fui comprado. Yo tengo que saber primero esas tareas, aquellas responsabilidades que mi amo tiene que depositar en mí para yo realizarlas. Un esclavo no puede ser comprado simplemente para estar ahí quieto. Un esclavo es comprado para realizar tareas, para realizar cosas para el amo. Y podíamos ver que incluso los hombres fuertes o los jóvenes valían un poco más de dinero y los compraban a mejor precio, porque los utilizaban para aquellas tareas que eran como de fuerza. Pero entonces ellos sabían por qué fueron comprados. El amo les decía, yo te compré porque necesito que me sirvas en esto, en esto y en esto. Bueno, no nos podemos adelantar, no podemos tratar de buscar atajos en el caminar. Yo les compartía algo sobre Corintios la vez pasada, no sé si lo recuerdan, sobre el camino a la cruz, el camino de la cruz. En ese camino solamente hay uno, solamente existe un camino, no hay otro más. No hay atajos para llegar a la cruz, hermanos. No nos podemos saltar del inicio al final. Esas tareas las tenemos que comenzar a realizar desde el principio, desde el inicio, sabiendo desde de cómo hacerlas. Y esto nos lleva todo precisamente a la formación, al proceso y al servicio. Como les decía, el servicio comienza realmente con un encuentro con Dios. Ese servicio comienza cuando nosotros verdaderamente entendemos que somos esclavos, doulos de Cristo. Pero hay algo interesante, ¿no? Porque el yo reconocer que soy esclavo, el yo anunciar o entender que soy esclavo, ¿cierto? No me hace libre de que en mí venga pensamientos de querer buscar una libertad. No sé si me hago entender. El esclavo reconoce a su amo, pero eso no hace que ese esclavo le sea fiel de por vida. Ese reconocer es la fe. Nosotros creemos, nosotros creemos para salvación. Nosotros reconocemos a nuestro Señor, pero no basta con eso, no basta con creer, no basta con esa fe que reconoce, con esa fe por la cual nosotros somos salvos. Porque hermanos, verdaderamente sabemos que, que muchos creen, y en mi caso personal, yo vengo de una familia que es cristiana,
pero también en un tiempo estuve en el mundo. Yo creí desde joven, desde muy joven creí en el Señor. Sabía que Él existía, pero me fui al mundo, me fui al mundo. Entonces no solamente es la fe. Ahorita vamos a ver qué más necesitamos para ser verdaderamente esclavos, siervos de Jesucristo. Y ahí, en este punto, se venía a mí una historia muy linda en Filemón. Nosotros la leímos, es una carta muy corta, pero, pero precisamente nos habla de ese amo y ese esclavo, ¿cierto? Filemón como ese amo, ese hombre que fue encontrado por el Señor, por la predicación posiblemente del apóstol Pablo, como lo dice en esa misma carta, en la ciudad de Corinto, si no estoy mal. Allá se encuentra, y esta persona, este Filemón, hermano, era una persona como de posición, tenía un cargo, tenía posición, tenía esclavos, y dentro de esos esclavos estaba Onésimo, no sé si lo recuerdan. Onésimo, Onésimo eh, fue tras una libertad, tras una supuesta libertad, tras una libertad falsa. Hermanos, Onésimo creía en su amo, él reconocía a su amo, sabía cuáles fueron las tareas de su amo, pero eso no bastó para que corrientes, para que doctrinas falsas entraran en su mente y comenzaran a causar en él algo de buscar una falsa libertad. Y muchos de nosotros de pronto nos ha pasado eso de que, de que allá afuera nos hablan de algo que es mejor y nosotros vamos tras de ello. Por eso hay que estar muy apercibidos, hay que formarnos para no ser engañados. Aquí la verdad es Cristo, no hay otra más. Aquí lo único que tenemos que hablar es la misma palabra y la palabra de la cruz. Es a Cristo mismo. Como decía el apóstol Pablo, no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, en nuestra mente pueden llegar estos pensamientos, así reconozcamos al Señor, así reconozcamos a nuestro amo, así como le pasó a Onésimo, pero Onésimo no solamente escapó de Filemón, sino que también le robó. No solamente se escapó, sino que le robó. Y Onésimo fue a perseguir su supuesta libertad. Y lo más posible es que haya terminado en Roma, Onésimo. Y Onésimo en Roma se dio cuenta de su propia mano cómo es vivir como su propio esfuerzo. Bueno, yo ahí quiero hacer un paréntesis porque es algo que me llamó la atención y me tocó, porque yo tengo una hija de 4 años que está apenas creciendo y tengo un nietecito que también acabo de nacer. Y, y nosotros, yo creo que los padres, mi padre, nuestros padres, lo que nos enseñan o lo que nos han enseñado, todos los padres le dicen a sus hijos es, yo quiero que tú estudies, seas la mejor en tu estudio, para que seas, seas una profesional y puedas conseguir un buen empleo, un buen trabajo. Bueno, esa es la libertad, esa es la libertad de pronto falsa que nos muestra el mundo.
¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Yo no quiero aquí crear de pronto parámetros de educación, de cómo debe ser, pero mi caso personal me exhortó mucho eso, porque muchas veces venimos escuchando esas mismas palabras. Los padres simplemente nos remontamos a decirle a los hijos, eh, tú tienes que ir al mundo a conseguir un título profesional. Y no solamente eso, porque ya la sociedad hoy en día no solamente se limita con un título profesional, sino que te dice, ve a hacer más cosas, una maestría, y cada vez se inventan muchas más cosas se inventan. Y ahí cuando ya tengas una estabilidad, ya seas gerente de una empresa, ya cuando tengas una empresa y ya les has invertido un gran tiempo, haz una familia, ten hijos. Hermanos, aparentemente no es malo esto. Aparentemente es algo bueno. Es algo que no hace mal a nadie decir estas palabras, ¿cierto? Pero por experiencia propia, trabajar en el mundo, ir tras esa libertad falsa, es mucho más agotador que ser esclavos de Cristo. Onésimo en Roma se dio cuenta verdaderamente que era conseguir comida para él mismo. Onésimo se dio cuenta en Roma que era trabajar por un techo, ya que cuando vivía con su amo, de alguna manera, el amo respondía por todas esas necesidades de Onésimo. Entonces, Onésimo se dio cuenta que era mucho más agotador, tenía que trabajar, me imagino, día y noche para poder pagarse su propia comida, su vivienda, su vestir. Es mucho más agotador ir a buscar esa falsa libertad y a veces perseguir esos anhelos con todo nuestro fuerza, con toda nuestra fuerza. Lo malo aquí es que cuando perseguimos todo esto, eso se convierta en lo primordial en nuestra vida y le quite la posición o el primer lugar que Cristo tiene. Y a muchos nos pasa eso porque nos dejamos alcanzar de esas cosas allá en el mundo y vamos tras esa libertad falsa. No reposamos en el Señor. Entonces, Onésimo en ese periodo se encuentra con lo más posible que se encuentra con Pablo y tiene un encuentro con Jesucristo porque Pablo le anuncia el Evangelio. Por allá Pablo en la misma carta dice que ese es uno de los hijos que ha dado en sus prisiones, ¿cierto? Y Onésimo conoce al Señor Jesucristo y concluye en algo hermoso, porque él era un siervo inútil. Pablo le dice, por cuanto él ha sido un siervo inútil, le dice a Filemón, pero ahora te es útil. E incluso le dice que si es posible se quedaba con él ahí para que le ayudara, porque él ya se había convertido en un siervo útil, en un esclavo útil se había convertido, pero solamente porque conoció al Señor Jesucristo. Y él concluía, yo saco una conclusión de lo que verdaderamente Onésimo decía, la libertad que él pensaba que era esclavitud, esa libertad falsa que él pensaba, al final se dio cuenta que era una esclavitud, esa libertad falsa que él buscaba. Se terminó dando cuenta que era una esclavitud y que había sido un siervo inútil, pero ahora al conocer a su verdadero amo, quería servirle eternamente. Es lindo, es lindo, es lindo eso, de poder encontrarnos cara a cara con nuestro amo, de poder conocerle, no solamente reconocerlo, porque los demonios también
creen y tiemblan. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino. Hay que tener un encuentro de primera mano con el Señor, conocerlo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es glorioso este texto, porque aquí resume todo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Y en esto entendemos algo importante, que en nuestro caminar, en nuestro proceso, en nuestra formación debemos diferenciar algo muy importante. Una cosa es saber yo de Jesucristo, una cosa es saber de mi amo y otra cosa es conocer a mi amo. Yo puedo saber de mi amo, ¿cierto? Yo puedo saber quién es Él y puedo creer en Él. Pero como les decía, esto no basta para que yo sea fiel a Él. Para eso tengo que conocerlo a profundidad, para saber las virtudes que tiene ese amo, los beneficios que tiene ese amo. Y la epístola de segunda de Pedro hay algo muy interesante con lo que yo me encontré, porque la palabra conocimiento, precisamente de conocer, esa palabra conocimiento es una palabra clave en esa carta de segunda de Pedro. Esa palabra conocimiento se menciona 7 veces en la epístola. En ninguna carta del Nuevo Testamento se menciona más veces que en la carta de segunda de Pedro. La palabra conocimiento y sus derivados que son como entendimiento, ¿cierto? Suman 16 menciones. Hablando de sus derivados, serían 16 veces se menciona esa palabra. Estas palabras de conocimiento. Pero en segunda de Pedro nos encontramos básicamente con 2 clases de conocimiento, ¿cierto? Como les decía, este conocer de saber y este conocer de primera mano, de tener ese encuentro verdaderamente con Dios. El primer conocer lo encontramos en las siguientes partes de la Biblia, ahí en segunda de Pedro, en segunda de Pedro 1:2, 1:3, 1:8 y 2:20. Nos habla de ese conocimiento. Aquí la palabra en esos textos de conocimiento en el griego es gnosis. La palabra en el griego es gnosis, que hace alusión al conocimiento del saber. Aquí podemos decir nuevamente que por fe creemos para salvación. Y por eso, por esa fe, por ese reconocer, también viene el Espíritu y habita en nosotros, ¿cierto? Pero es necesario algo más para que la obra del Espíritu comience a fluir desde mi ser, porque cuando yo reconozco al Señor Jesucristo, el Espíritu viene a posar en lo más interior de mi espíritu y se postra ahí. Pero no solamente es eso, porque el Espíritu tiene que comenzar a transformar esta naturaleza, tiene que comenzar a transformar esa naturaleza caída. Entonces comienza desde lo más profundo, por ese saber, por ese yo creer en Jesucristo. Y es necesario que la obra del Espíritu sea manifestada plena en mi ser, transformando el alma, que es donde se albergan los pensamientos, donde se alberga el querer, donde se albergan las emociones y donde se alberga mi voluntad, mi hacer. Mi voluntad tiene que estar sujeta y sometida al Espíritu. Pero ¿cómo someter mi voluntad al Espíritu?
si, si verdaderamente, si verdaderamente tengo que conocerlo a Él, cómo hacer que el Espíritu comience a fluir, la vida del Espíritu, cómo hacer para que comience a fluir. No basta con la gnosis, no basta con el saber y el conocimiento de saber quién es Él. Es necesario otra clase de conocimiento. Y este conocimiento está inmerso, esta gnosis está inmersa en este otro conocimiento que es pleno. Y podemos leerlo en segunda de Pedro 3:18, que dice así: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrebatados por el error de los inicuos, caigáis de forma de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí nos habla de este conocimiento. Y ahí la palabra traducida en el original no es gnosis, es epignosis. Y este epignosis, la palabra epignosis, nos habla de ese pleno conocimiento. Esa gnosis está incluida en esta epignosis, porque la gnosis sola, como yo les venía diciendo, ese creer solamente no es suficiente. Y aquí incluso Pedro les dice, para que no caigáis de vuestra firmeza, es necesario un conocimiento más alto, que es la epignosis. Este conocimiento, básicamente, esa palabra nos habla de la relación íntima con nuestro amo, de la relación íntima de primera mano de conocer a nuestro Señor Jesucristo, para que la vida del Espíritu verdaderamente sí comience a hacer la obra por la cual es puesta en nuestro espíritu, que es comenzar a renovar todo nuestro ser desde lo más interior hasta lo más exterior. Por eso, por eso es importante hacer la aclaración de que es muy diferente conocer del saber del gnosis a la epignosis, de ese conocer de primera mano, ese conocer de esa intimidad con el Señor. Y es ahí donde comenzamos a entender, por ese conocer pleno, que es ser un siervo y un esclavo de Jesucristo. No solamente eso, es interesante porque, miren, Pedro comenzó diciendo siervos de Jesucristo. Él antepone ser un apóstol a ser un esclavo, ¿no? Él antepone ser un esclavo a ser un apóstol, perdón. Y al final de la carta podemos ver que él dice, de nuestro Señor se despide diciendo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Él antepone el Señor, por lo cual desde el inicio Él es un esclavo y al final Él sigue reconociendo que Él es su Señor y él es un esclavo más. Entonces es importante entender que este conocimiento nos lleva verdaderamente a ser un doulos de Jesucristo. Y después de ir entendiendo por qué nuestro amo, que es nuestro Señor Jesucristo, nos compró, podemos ir entendiendo algunas tareas que debemos realizar para nuestro amo. Y qué es lo que Él quiere. Es ahí en ese conocimiento, en esa intimidad, donde podemos comenzar a entender aquellas tareas. Comenzamos a servir con entendimiento, con sabiduría y con comprensión espiritual, como dice Colosenses 1, 9, 10. Conocemos y servimos con entendimiento, con sabiduría y con comprensión espiritual. Y en esa comprensión espiritual es que el espíritu se ha formado,
ya completamente y ha transformado nuestra alma. Pero esto es progresivo, hermanos. Esto es algo que se comienza y no podemos saltarnos. Esto es algo que va progresivo. Esto es algo que va paso a paso, es un proceso. Precisamente aquí, a lo último, el apóstol también dice, antes bien, creced en gracia y conocimiento. Esa palabra crecer, ¿a qué nos hace alusión el crecer? Aquí es algo que tenemos que ir poco a poco, escalando, llegando a esa medida del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Pero no podemos pasar de tomar leche a comer comida sólida. No, es necesario el proceso, hermanos. Es necesario caminar por ese camino a la cruz. Pero ese camino a la cruz no es un camino tan fácil. No es un camino eh, tan sencillo. Porque creemos que caminar con el Señor ya es caminar en el aire muchas veces y pues no es así. La verdad, queremos entrar a servir al Señor con todo lo que somos, pero básicamente hay que pagar un precio, hermanos. Hay que verdaderamente pagar un precio. Hay que ser esclavos. Los esclavos, los esclavos no tenían vacaciones. Los esclavos no tenían tiempo para sí mismos. Y por allá vemos y encontramos, y esto se nos muestra en la Biblia. Abraham en su proceso tuvo que caminar 3 días con su hijo al lado, pensando que tenía que sacrificarlo y matarlo con sus propias manos, Señor. Hermanos, ¿ustedes no creen que esos 3 días Abraham no sufrió? En ese caminar, ¿ustedes no creen que Abraham no iba pensando que su único hijo, el hijo de la promesa, de esa mujer estéril que Dios había prometido, ahora lo tenía que sacrificar y duraron 3 días caminando? Encontramos a Jacob escondido por temor que su hermano lo encontrara y lo matara. Estaba atemorizado. Y así todo no peleó con el ángel allá en Peniel. Y no solamente peleó, sino que fue herido para siempre en su cadera. Hubo un dolor y hubo un encuentro. No vemos a José que para cumplir su propósito tuvo que pasar aproximadamente 30 años en una cárcel para poder cumplir un propósito del Señor. No vemos a Moisés que tuvo que huir como prófugo, como un criminal, ser desterrado y apartado de su familia. Y después por allá de 40 años viviendo en una tierra, incluso, incluso casado con un sacerdote que no era como un sacerdote del Señor, sino que practicaba otras cosas, casado con una de sus hijas, 40 años por allá, y no fue confrontado en una zarza, no fue en ese encuentro, sin contar los profetas que fueron perseguidos e incluso muertos, siguiendo la voluntad de Dios. Bueno, el camino del Señor no es tan sencillo. Hay que vivir los procesos. Hay que vivir los procesos para poder nosotros denunciar esas cosas, para poder nosotros que el Espíritu sea formado completamente en nosotros. Hay que caminar y lo vemos en todos estos hombres que caminaron, pero en un punto de sus vidas vivían solos, sufrieron daño,
Y no solamente eso, vemos a los apóstoles, cómo fueron perseguidos y la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, ahí plena, caminando yendo hacia esa cruz, siendo escupido, mientras que lo abofeteaban y él simplemente guardó silencio. Y esto puede sonar triste, hermanos. La verdad, el ser esclavos puede sonar triste, ¿cierto? Pero yo les puedo decir esto ya terminando, que esos hombres a los que fueron llamados siervos, esclavos, yo creo que no hay ningún hombre más feliz y más prósperos espiritualmente. No hay personas más reconocidas que aquellos que son llamados siervos. Hoy en día, hoy en día hablamos de ellos. Hoy en día se mencionan aquellos que dieron la vida por el Señor Jesús. Y no fue por sus cargos como apóstoles, porque Pedro, si no hubiera mencionado Pedro, apóstol de Jesucristo, no por su posición, no por su cargo, por sus muchas obras, sino por su amor al servicio. Eso es lo que les dio el reconocimiento a esos hombres. Y hoy en día esos hombres, de estos hombres hablamos, es por el servicio, por someter su vida, por ser esclavos de Jesucristo completamente, por rendirse completamente a ellos. Y ya terminando, ya terminando aquí, hermanos, estoy leyendo un libro. Hace unos días comencé un libro muy interesante que nos habla que me ha hablado de esa iglesia primitiva, desde el primer siglo, el segundo siglo, hasta los tiempos de Constantino. Es un libro muy interesante. Y en estos libros he visto algo, y se ha hablado de aquellos mártires. Muchas veces conocemos la vida de Pablo, de Pedro, de los apóstoles que son mencionados, pero hubieron muchos más que fueron esclavos y entendieron ser esclavos y siervos de Jesucristo. Quiero tomarme el tiempo ahorita ya en esto último de leerles algunos relatos de eso que estoy leyendo. Pongan atención, es hermoso. Para que no solo me llamen cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo y la sangre que quiero beber, que es bebida imperecedera, porque cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo y con Él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Hermanos, adivinen quién dijo esto. Eso lo dijo un hermano, Ignacio de Antioquía. Fue un discípulo del apóstol Pablo. Estaba yendo al encuentro con los leones, lo iban a tirar a los leones por ser cristiano. Se lo iban a dar a las fieras. Y este hombre antes de salir dice esto. Nos habla de esa verdadera libertad. Porque cuando yo sufra, dice, seré libre en Jesucristo y con Él resucitaré en libertad. No hay nada más glorioso que esto, hermanos. Esa corona de gloria. Es algo muy lindo. Les voy a leer otro suceso, otro relato. Hay muchos, tengo muchos del libro. Después se los pongo ahí. Y dice,
siendo conducidos ante Rusticus, prefecto de la ciudad y antiguo preceptor estoico del emperador, preguntándole el prefecto: ¿A qué estudio te aplicas? Están interrogando a unos hombres que son cristianos y lo llevan frente a un emperador a ser interrogados sobre sus creencias cristianas. Ahora nos vamos a dar cuenta quién era este hombre. Y dice: ¿a qué estudio te aplicas? Emprendí este estudio de toda clase de ciencia y erudición, fijándome por último en la doctrina de los cristianos. Este era un hombre que había gastado su vida buscando la verdad y la había buscado en filosofías, buscando en doctrinas filosóficas, y al final se fijó en la doctrina de los cristianos y por eso estaba juzgado en ese momento. El emperador, al escuchar esto, dice: desgraciado, ¿son estas las ideas que profesas? ¿Dónde os juntáis? Cada uno se junta, él responde, cada uno se junta donde quiere y donde puede. El Dios de los cristianos no está limitado a un lugar, es invisible, pero llena los cielos y la tierra. Los fieles pueden adorarle y glorificarle en todas partes. Pero tú, ¿dónde congregas a tus discípulos? Habito en los baños de Timoteo, debajo de la casa de un tal mártir. Si alguno ha venido a buscarme, le he comunicado la doctrina de la verdad. Los demás compañeros de Justino declararon igualmente ser cristianos, amenazándoles con la muerte. El emperador, y dirigiéndose a Justino, le preguntó: ¿supongáis que si fuerais azotado y vuestra cabeza cortada, subirías al cielo para ser recompensados? Justino contestó: no lo supongo, lo sé, y estoy plenamente convencido de ello. Dirigiéndose a los acusados, les mandó lo siguiente. Él les dice: sacrifiquen a nuestros ídolos. Justino respondió: quien es discreto no abandona la piedad para servir la impiedad. Al final, el emperador dicta la sentencia y los envía a ser decapitados a todos estos hombres. Y este hombre se llama Justino. Este fue un mártir también del Señor, con otros más. Y hay muchos más relatos, hermanos. Pero para pagar el precio, ellos entendieron de aquella libertad en Cristo. Fueron primero esclavos para poder obtener esa libertad. Nos habla de ese galardón, de esos galardones, de esa corona de gloria que veíamos en la primera epístola. Hermanos, era esto lo que les quería compartir de mi corazón. Que el Señor los bendiga y que esta palabra sea rema en nuestros corazones. No nos queramos saltar los procesos del Señor y no pensemos muchas veces que el camino del Señor es fácil. No, hay que pagar un precio, pero no hay cosa más gloriosa que pagar ese precio. No hay cosa más grande que poder pagar ese precio por el Señor. Si nos vituperan, sé que estamos cómodos en nuestro continente, en Sudamérica. La verdad, la persecución a los cristianos no es muy fuerte. Pero hermanos, la sangre de estos hombres abrieron el camino, y de muchos otros más. La sangre de los mártires clama. Ellos no la tuvieron fácil, hermano. Nosotros hoy hablamos con tanta libertad,
pero verdaderamente debe haber un temor al hablar del Señor, una verdadera reverencia ante Él, de saber qué es servirle al Señor. Primeramente, el Señor me ministra a mí y mi corazón. Eso era, hermanos, que el Señor los bendiga. Un abrazo de parte de mi familia y espero volverlos a ver, que sigamos perseverando en la lectura y a todos que los animo, hermanos, a que sigamos con estos estudios de la palabra que han sido muy entretenidos. Y como el videíto que pusieron en estos días, démonos cuenta, démonos cuenta verdaderamente lo que es leer la palabra y lo que causa en nosotros. Como decía en Hebreos, esa palabra es la que penetra hasta lo más profundo, penetra hasta el alma y el espíritu y cierne los pensamientos de nuestro corazón. Amén, gloria al Señor. Aleluya.